Muy bien, buenas tardes a todos. Soy el doctor Acevedo, soy médico, ya digo así para que sepáis que he estudiado medicina, soy médico cirujano, especialista en 5 ramas de la medicina integrativa: fitoterapia, medicina tradicional china de acupuntura, homeopatía, naturopatía, medicina ortomolecular y nutrición celular. Esas son mis especialidades, por eso me dedico a todo lo que es la medicina integrativa. Bien, pues vamos a empezar, que hoy nos toca hablar un poco de lo que es el agua, ¿no? ¿Qué sabéis un poco así del agua? A ver, porque el agua es un tema bastante candente, que está muy contaminada, ¿sí? ¿Qué más? Que Galicia tiene mucho arsénico. Que en Galicia tiene bastante arsénico, sí, el arsénico es importante, sí. Bien, pues vamos a ver diferentes aspectos, porque vamos directamente al grano, porque tenemos muy poco tiempo, pero lo que queremos ver es cómo podemos, sobre todo, podemos tener muchísimos problemas con el tema del agua, pero lo que queremos ver es cómo podemos solucionar pues, toda esa problemática pues, que realmente vamos a tener a la hora de poder lo que es uno de los principales nutrientes, que sería el agua, ¿no? Pues que lo obtengamos a nuestro beneficio, a nuestra salud, ¿no? Y a nuestro bienestar. Bien, pues una de las cosas que es importante saber es que, pues eso es lo que siempre nos dicen, ¿no? Que realmente somos entre el 60 y el 70% agua, ¿no? Bien, si yo os mido ahora, que pretendía hacerlo, pero al final no lo vamos a hacer, os mido ahora la capacidad o la cantidad total de agua que tenéis en estos momentos, probablemente no llegáis al 50%, más o menos. Sabes que hay unas básculas, ¿no?, que miden el peso, el porcentaje de grasa corporal, el agua, el peso más o menos del hueso, lo que es la masa ósea y todo eso. Bien. Pues cuando nosotros medimos en esas máquinas lo que es la cantidad de agua que obtenemos actualmente, pues probablemente tengamos entre 45, 50, 55, pero no pasamos de ahí. Y sin embargo, tenemos que saber que nosotros deberíamos de ser, pues eso, el 70% realmente agua, ¿no? Bien, pero esa agua también, evidentemente, tiene que ser, el agua que está dentro de nuestro cuerpo, tiene que ser, evidentemente, un agua de calidad. Pero claro, si nosotros la primera ingesta de agua, o el agua que estamos ingresando ya no es de calidad, pues el cuerpo tiene que hacer todos los procesos homeostáticos para poder liberar todo lo que son la toxemia, en este caso, ¿no? Y se queda con el otro porcentaje, que es bastante poco. Muchas veces en consulta a mí los pacientes me dicen, no, es que no entiendo por qué te da tan bajo el agua, si yo me bebo muchísimo y estoy bebiendo continuamente agua. Mucha gente me dice, no, yo me bebo pues a lo mejor 2, 3, 4 o 5 litros de agua y no entiendo por qué mi piel está más seca, por qué no tengo agua. O muchas veces la persona también me dice, se me hinchan muchísimo las piernas, tengo muchísimo edema, casi no voy al baño a orinar, no tengo tanta sed, por lo tanto no bebo tantísima agua. ¿Dónde creéis que se absorbe el agua? Porque eso es fundamental también saberlo. ¿Sabéis dónde se absorbe el agua en nuestro cuerpo? No, en el colon, en la última porción de lo que es el intestino, ¿vale? Cuando se hace el empaquetado de las heces, de la materia fecal, de todo lo que es el material de desecho de los alimentos, todo eso tiene que tener una cantidad de agua para poder rodar y ser excretado. Pues el agua, por exceso, el agua final, se absorbe en toda la mucosa de lo que es el último tramo del aparato digestivo, que en este caso sería el colon. Bien, muchísimas personas hoy día, ¿no?, siempre nosotros damos esa referencia, ¿no? Una referencia es cuántas veces vas al baño al día, a defecar, normalmente. Hay gente que me dice que gente que me dice que ninguna al día, que a lo mejor va 2 veces, o sea, cada 2 días, perdona, o 3 veces a la semana. Desde el punto de vista de la medicina integrativa, si pensamos un poco la lógica, si es un tubo y por la fuerza de gravedad nosotros comemos un alimento que más o menos, ¿cuánto solemos comer pues, en un desayuno, en una comida? En peso, 1 kilo, ¿no? 700, 1 kilo más o menos, 1 kilo 200, depende también de lo que se coma. Ese kilo hace un peso en el intestino. En ese intestino, pues lo que haya de residuo de las comidas anteriores, pues tiene que hacer una presión e ir saliendo. Y si comemos 3 veces, pues lo normal, lo natural y normal sería ir 3 veces al día a defecar.
Entonces, eso a la hora de lo que es la parte de salida. Bien, vamos a decir, claro, 3 veces al día defecar, pues no me cuadra, pues porque yo salgo por la mañana corriendo, durante todo el día a mí no me gusta ir pues a los baños en cualquier otro sitio que no sea mi casa, bueno, etcétera, 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 el estrés diario, todo eso, bueno, pues eso se ha reducido. Como mínimo sí que tenemos que ir evidentemente una vez al día, medianamente normal y tirando a que sea saludable, una persona debería de ir 2 veces a defecar al día. Ya si va 3, pues muchísimo mejor. 3 tienes que tener un cuerpo muy óptimo y también tendrías que tener ese cuerpo en un porcentaje del 70% de agua. Entonces, claro, si nosotros vemos que si nosotros todo nuestro cuerpo es un 70% realmente de agua, pues evidentemente es demasiado el porcentaje que nosotros tenemos que cuidar, ¿vale? Bien. Entonces, aquí más o menos vemos lo que es un poco lo que es la composición en el cuerpo humano de lo que es el agua. Porque, evidentemente, lo que es en el hueso, pues el porcentaje de agua de los huesos más o menos es el 22%. Y así, evidentemente, vamos subiendo lo que es la sangre, que evidentemente es el líquido, son 5 litros más o menos que tiene un ser humano de estatura media, sería el 95% agua. Esos serían los porcentajes más o menos a nivel corporal, pues el cerebro, por ejemplo, sería un 85% agua, los músculos un 75%, el corazón un 79% agua. Entonces, como vemos, los porcentajes de agua de cada uno de los órganos y de cada uno de los sistemas es bastante elevado, ¿no? Entonces, ¿por qué no tenemos en cuenta realmente la calidad del agua? Ahí va la pregunta, ¿no? ¿Por qué no tenemos en cuenta realmente, o por qué no nos preocupamos con ese principal nutriente que sería el agua? Si es que nos está cubriendo porcentajes muy, muy elevados, ¿no?, de todo lo que es el cuerpo. Bien, ¿qué debemos el agua que bebemos, lo que realmente es saludable, ¿no? Hablaba del arsenio, hablaba de tal, pero bueno, hablamos de esto, que fue una de las últimas, creo que todo el mundo se ha enterado de esta última noticia, que en España estamos en el 4º lugar, en este caso, de los 26 países de la Unión Europea, en donde se ha analizado el tema del cloro para que genere problemas de cáncer de vejiga. Entonces, estamos en ese 4º nivel. En ese cuarto puesto. ¿Qué quiere decir? Que nuestra agua no es tan saludable pues como la pensamos precisamente por ese problema del cloro. ¿Qué se ha hecho? Precisamente se ha concluido esto, que más o menos unos 6.500 casos anuales de cáncer de vejiga en Europa es causada por este compuesto que se llama los trialometanos, que es un componente que se forma, es una composición química que se forma cuando el agua se le ha puesto el cloro. El cloro es necesario para desinfectar el agua. Eso es así, hay que hacerlo así. Nadie dice que no se haga así. La cuestión es que esa agua reacciona y luego va a generar este compuesto, ¿no?, los trialometanos, que el trialometano, que ya está en esa agua que se va a beber esa persona, pues va a generar pues, ese problema de cáncer de vejiga. Esto es un dato pues, que ha salido en los últimos meses pues, de noticia, ¿no?, aparte del coronavirus, que ya estamos bastante con el tema del coronavirus, ¿no? Entonces, es lo que hablaba, pues, los trialometanos es un compuesto volátil que se hace en la reacción cuando se va a desinfectar el agua pues, con ese cloro, ¿no?, que sería el desinfectante para matar pues, todo lo que son las bacterias y todos los microorganismos patógenos, que si no le quitáramos eso a esa agua, ¿no?, generalmente, pues evidentemente, tendríamos mucho más problemas de salud. Bien, otro de los compuestos que tenemos que tener en cuenta, normalmente cuando nosotros compramos el agua, ¿dónde viene? Viene embotellada, ¿no? Y viene embotellada, pero no viene en botella de cristal, sino viene en botella de plástico. Y es el otro problema que tenemos a la hora de los plásticos. Ahora hay muchísimo tema con el tema de los plásticos, que si las bolsas se te olvida cuando vas a hacer la compra, luego, todo ese tema que está conllevando con el tema de los plásticos, pero en el tema del agua, el problema es los disruptores endocrinos. ¿Sabéis qué son los disruptores endocrinos? ¿No? ¿No habéis escuchado de ellos? ¿Del bisfenol A? Sí, bien. Pues esos disruptores endocrinos son liberados pues, por estos plásticos que liberan el bisfenol A. Y el bisfenol A, pues evidentemente es un disruptor endocrino, que los disruptores endocrinos nos va a dar pues, estos problemas de salud. Malformaciones del desarrollo, trastornos reproductivos a nivel tanto masculino como femenino, diferentes tipos de cáncer, de mama, de próstata, de hígado, etcétera, y muchísimo más problemas a nivel
patológico, ¿no? Alteraciones del sistema inmune, del sistema nervioso, obesidad, diabetes, Parkinson, problemas en la tiroides, trastornos neurológicos. O sea, como veis, el listado de los disruptores endocrinos a nivel patológico es muy, muy grande. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos está? Estas sustancias químicas, pues evidentemente, estos disruptores endocrinos, pues nos van a afectar directamente a dos de los sistemas más importantes. Por un lado, lo que sería el sistema inmunológico, porque sin el sistema inmunológico no hacemos absolutamente nada. El sistema inmunológico, ¿no? Sabemos que evidentemente está en la sangre, ¿no? Todo lo que son los glóbulos blancos, los linfocitos, los eosinófilos y todo lo que son esas células que nos protegen, ¿no? Contra todo lo que está alrededor, que sería pues dañino para nuestro cuerpo, ¿no? Y hemos visto que la cantidad de agua, ¿no? Es bastante elevada en porcentaje de lo que es la sangre. Entonces, ponte a pensar también que a lo mejor esos disruptores endocrinos, ¿no? Pues serían dañinos. Esto es un gráfico simplemente para que entendamos cómo afectan lo que son los disruptores endocrinos a ese nivel, ¿no? Un disruptor endocrino, que sería el bisfenol A, que se libera por la botella de plástico, que es del agua que estaríamos bebiendo, lo que hace es que se parece en el receptor de la célula a lo que sería la hormona natural. Eso sería una parte de una hormona natural, de un funcionamiento orgánico normal. El disruptor endocrino tiene la misma forma en donde va a encajar de esa manera, entonces ahí es cuando va a competir por los receptores celulares y por eso se llaman disruptores endocrinos. ¿Por qué se llaman disruptores endocrinos? Porque nos van a afectar todo lo que es a nivel de las hormonas. Entonces, por eso tenemos ese problema. Bien, sabemos que a nivel del sistema inmunológico, por un lado, y de todo lo que es el eje hormonal, son los comandos más importantes a nivel del funcionamiento de la unidad básica del cuerpo humano. En este caso sería la célula. Entonces, claro, ya ahí estamos, digamos que estamos llegando directamente, ¿no?, en el corazón de lo que es el problema. Bien. Entonces, pues tener en cuenta lo que es el bisfenol A y lo que son todos los plásticos, ¿no? Bien. La pregunta, dices tú, bueno, así, esos son los problemas, yo traje los típicos problemas, pero los problemas más grandes que realmente nos estamos enfrentando continuamente, ¿no? ¿Quién no va a cualquier sitio y bebe cualquier líquido, ¿no? Yo mismo antes me he bebido un Aquarius fuera, viene una botella de plástico, ¿no? Entonces, sí, estamos en continuo contacto pues, con todo esto, ¿no? El cloro lo tenemos presente en todas nuestras casas, evidentemente, porque hay que... Bien, pues hablamos de qué agua es la mejor, ¿no? Siempre pensamos, ahora con el tema del agua hay aguas para dar y tomar. De hecho, se pueden conseguir aguas embotelladas con partículas de oro a 7.500 euros el litro, y etcétera, etcétera, etcétera. Bien, realmente estas aguas... ¿Hay que pagar tanto por el agua? No, es más sencillo que eso realmente. Entonces, como hay tanto boom con el tema del agua, ¿qué es lo mejor que podemos obtener o saber qué calidad de agua necesitamos realmente? Hay agua de ósmosis inversa, ¿no? Hay agua hidrogenada, hay agua destilada incluso, hay de todo, ¿no? Bien, pues una de las aguas que son mejores para la salud es el agua alcalina, y os voy a explicar por qué. Bien, esta es una escala de pH. Entre menos pH tengamos, es más ácido. En nuestro cuerpo, por ejemplo, vamos a hablar de dos partes de nuestro cuerpo, que por lógica, uno es muy ácido, que sería el estómago. Sabemos que el estómago es la bolsa donde van a caer todos los alimentos, ¿no? Y ahí pues está el ácido clorhídrico, pues para partir todo lo que son los alimentos que hemos comido, para luego su posterior digestión y absorción de esos nutrientes. Bien, pues es una zona ácida. El estómago tiene que estar a 2, en pH estaría aquí, que sería ácido. Por ejemplo, un hueso, ¿qué pensáis que es? ¿Lo que es el tejido óseo? ¿Ácido o alcalino? Alcalino. ¿Por qué? Porque los componentes de magnesio, de calcio y todo eso, pues le dan ese toque de alcalinidad a ese tejido. Pues estamos hablando de un pH alcalino, que estaría situado en ese rango. Bien. Entonces, como vemos, cada uno de los órganos
de los tejidos, la sangre, el tejido conjuntivo, el músculo. Cuando nosotros hacemos mucho ejercicio, que no hemos hecho, pues, o por un tiempo prolongado no hemos hecho ejercicio, cuando hacemos mucho ejercicio en un día, al día siguiente, ¿qué tenemos? Agujetas. Esas agujetas se generan porque hay un aumento de ácido láctico. Es un ácido. O sea que en un tejido, la carne ¿de qué color es? Yo siempre digo, la carne de color es rojo, ¿no? Entonces, si la carne es roja, ¿qué es lo que más contiene? Sangre. Entonces, por lo tanto, es un tejido de componente ácido, pero si la persona ha hecho bastante más ejercicio, pues se ha liberado muchísimo ácido láctico. Ese ácido láctico se generan unos cristales que al día siguiente, cuando vas a mover el músculo, cuando se va a hacer lo que es la contracción, ¿no?, y la relajación de las fibras musculares, lo que es el ácido estaría en la mitad, se forman unos cristales y ahí es cuando te duele. Por eso le llamamos agujetas. Ahora ya sabéis por qué le llamamos agujetas, pues a todo eso es precisamente por la presencia de esos cristales de ácido láctico en el músculo, ¿vale? Bien, pues eso es por exceso de ácido, porque el cuerpo está demasiado ácido, está generando demasiado ácido, evidentemente cuando hace un pequeño sobreesfuerzo, vamos a decir que fue un pequeño sobreesfuerzo de pasar de no hacer ejercicio a hacer ejercicio, pues se ha generado esos cristales de ácido láctico, entonces estás en un terreno ácido. Bien, las patologías, cualquiera de ellas que se te ocurra o cualquiera de las que tengáis vosotros en este momento, cualquiera de ellas cursan con un terreno de acidez. Todas las patologías, todas, absolutamente todas. Una de las situaciones es que cualquier proceso metabólico, cualquiera, incluso lo que estáis haciendo ahora, de estar aquí sentados y escuchándome, que estáis haciendo unas conexiones neuronales desde las células auditivas y conectando toda esa información con los conocimientos que tenéis y todos esos procesos de pensamiento, eso está generando acidez. Porque se están haciendo unas conexiones neuronales y se están moviendo diferentes neurotransmisores a la hora de estar aquí escuchándome, por ejemplo, y estar pensando en todo esto que estoy hablando. Bien, pues el pensamiento genera acidez. Se sabe, por ejemplo, que cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de emoción también genera acidez. Todo eso, ¿no?, más el medio ambiente, luego si no comemos bien, si no bebemos un agua de calidad, pues todo eso evidentemente nos va a dar un terreno muy ácido que va a ser el terreno óptimo para cualquier tipo de patología, cualquiera. Por eso, no sé si habéis visto, inclusive aquí en la misma feria, que hay muchísimos libros, sobre todo pues, de el gran mal que hay ahora son patologías psiquiátricas, ¿no?, ansiedad, depresión o cuadro ansiado depresivo, y cáncer. Y siempre esas dos se habla de los pHs y se habla de un pH muy ácido. Y siempre se hablan de dietas alcalinas contra patologías psiquiátricas o dietas alcalinas contra el cáncer. Yo creo que habéis visto pues, publicidad o incluso algunos libros de otros médicos de otros países, de Estados Unidos, que han escrito pues, de dietas alcalinas, de cómo se debe hacer pues, para mantener el cuerpo en ese terreno más alcalino. Bien, ¿qué pasa? Dirás tú, bueno, si todas las patologías cursan con un terreno de pH ácido, si yo bebo todos los días agua alcalina, me voy a poner muy alcalino. Y todos los extremos son dañinos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un estómago que tiene un pH de 2, para poder hacer todo su funcionamiento correcto y hacer todos los procesos digestivos estomacales, tiene que tener un pH de 2, si yo bebo agua alcalina, ¿se me va a poner alcalino el estómago? Pregunto. No, no, porque gracias a todos los procesos fisiológicos hay un proceso natural que es el proceso homeostático. ¿Vale? Gracias a la homeostasis, que es lo que estamos haciendo continuamente y es lo que nos mantiene vivos continuamente, es ese proceso de algo negativo, el cuerpo trata de hacer algo positivo para mantenernos en vida. ¿Vale? Es eso, es un proceso homeostático. Pues aunque nosotros bebamos cantidades industriales de agua alcalina, no va a pasar absolutamente nada, por el contrario, nos va a regular y nos va a favorecer el pH, o sea, nos ayuda a estabilizar el pH de cada uno de los tejidos. Si en el caso del tejido de la mucosa estomacal, que tiene que estar en un pH de 2, pues va a estar de 2. No conviene que esté en 1,5, porque 1,5 esa persona que tendría a nivel estomacal, gastritis, o una úlcera gástrica, sería pues pirosis, que es la típica acidez cuando se come mucho, que sube el ácido a la boca, que eso se llama pirosis, ¿no?, o que te sube la acidez gástrica,
gastritis, que ya es la inflamación pues, por ese ácido de la mucosa, úlcera, cuando ya se rompe esa mucosa definitivamente, y evidentemente cuando ya esa mucosa está rota, las células de esa mucosa mutan y se genera un tumor, sería cáncer de estómago. Ese sería, digamos, que el proceso inicial hasta el proceso tal. ¿Qué pasa con ese proceso? Que si tiene que estar el estómago siempre en 2, pues ese pH ha estado siempre muy ácido, pues porque la persona probablemente tenga una dieta hiperproteínica, que es demasiado ácida, que no beba pues agua, y si bebe agua no es un agua de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces va a bajar muchísimo lo que son los porcentajes de acidez, en ese caso, en este tejido solo. Pues imagínate el resto de tejidos. ¿Cuál es otro de los tejidos que ya pues, se está acusando muchísimo? De los tejidos de soporte, por ejemplo. Hoy día, a partir de los 30 años, 35 años, el que menos y el que más tiene artrosis. Yo tengo pacientes pues, de 35 años que me vienen con una radiografía en donde connota un desgaste bastante fuerte pues en las rodillas, porque está haciendo footing o lo que sea, y todo esto. Y dices tú, ¿cómo puede ser que hoy día una persona pues, tan joven, a lo mejor de 35, 40 años, pues que tenga tanto desgaste pues, en las rodillas, en las caderas, en los hombros? Precisamente es por ese pH. Porque sabemos que si tiene que estar en un pH bastante alcalino, ese pH ha bajado pues por todo eso. Bien, pues, ¿cómo hacemos nosotros? Una de las situaciones de cómo deberíamos hacer nosotros pues, para poder obtener esa agua alcalina. Hoy hay diferentes métodos de obtención del agua alcalina. Uno de los métodos es aplicándole magnesio. Sabemos que cuando tomamos magnesio, ya sea en cápsulas, o lo suplementamos, o lo tomamos por medio, cuando estamos haciendo aguas alcalinas, porque los filtros traen magnesio, pues ese magnesio nos va a ayudar a todo eso. Es un mineral esencial para el metabolismo de muchas funciones a nivel orgánicas, nos va a aumentar el rendimiento físico, nos va a aumentar el crecimiento de la masa muscular y evidentemente nos va a ayudar a fortalecer todo lo que son los huesos. Entonces, y muchas más funciones que tiene el magnesio: reduce la presión arterial, regula el pH sanguíneo, que no esté demasiado ácido esa sangre, mejora los estados de ánimo, por eso muchas veces se le recomienda a las personas tomar magnesio cuando se están muy estresadas o están pasando por procesos de demasiado estrés, para que esté más tranquilo. Reduce evidentemente la acidez estomacal y se utiliza también incluso contra el estreñimiento, esto que hablábamos antes, pues para cuidar toda esa parte del aparato digestivo, ¿no? Pues para la salida de toda esa toxemia en las heces. Otra de las situaciones del agua es el hidrógeno. Hoy día se está hablando de que el agua tiene que tener a mayores hidrógeno. Bien, el agua sabéis que es el H2O, o sea, ya tiene hidrógeno, pero es que hay aguas que tienen hidrógenos, moléculas de hidrógeno suelta, que ese hidrógeno nos va a ayudar y nos va a favorecer también lo que es la salud. Entonces, nos mantiene todos los niveles homeostáticos de ese proceso homeostático de regulación orgánica de los antioxidantes, porque otro de los procesos que tenemos que tener en cuenta es, no solamente en el agua, sino en todos los alimentos, la ingesta de antioxidantes. ¿Por qué? Porque si tú estás demasiado ácido, estás generando demasiados electrones, por lo tanto, ¿no? Estás oxidando demasiado todos los tejidos. Si se oxidan todos los tejidos, pues evidentemente necesitamos la producción orgánica de muchísimos antioxidantes. El órgano, por excelencia, que produce las enzimas más antioxidantes del cuerpo es el hígado, en donde está la glutatión, ¿no? La superóxido dismutasa, todas esas enzimas que son las más antioxidantes por excelencia y son las que nos va a mantener. Si nosotros sabemos que el hígado es el almacén de la sangre, es donde se viene a almacenar esa sangre, que es donde están los antioxidantes, pues ahí podríamos tener otras de las claves pues, para la salud. Entonces, por eso la presencia a mayores de hidrógenos en las aguas que podamos beber nos va a ayudar, pues por un problema, por el tema antioxidante, nos va a servir de antiinflamatorios también. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar inclusive a toda la cadena a nivel bioquímico, fisiológico, bioquímico de todo el organismo. Entonces, tenemos
Todo eso, incluso, pues claro, si hablamos de antioxidantes, ¿qué se nos ocurre? Todo lo que es el tema de antienvejecimiento, ¿no? Pues ahí por ese lado también lo tenemos. Bien. ¿Alguna pregunta? Una de las temas decimos, bueno, sabemos los problemas más grandes del tema del agua, pero por otro lado, ¿dónde obtenemos esa agua? Hay, como he dicho, en este caso tenemos métodos para poder obtener esa agua alcalina. Una de las aguas de donde podemos sacar esa agua alcalina es el agua, la jarra que suelo nombrar siempre en el programa de la radio, en la salud natural, que es esta jarra, que yo le llamo la jarra portátil, porque yo me la llevo para todos los sitios, porque no pesa nada, en donde tiene el filtro, que tiene magnesio, el agua va a tener magnesio, y además los últimos estudios de lo que es el producto de esta agua, pues contiene hidrógeno. Entonces, nosotros tenemos que hacer por beber un agua realmente de calidad. Tiene que ser un agua que nos favorezca todos los procesos realmente de salud y de bienestar, que es lo que tendríamos realmente que hacer, porque sin ello no tenemos absolutamente nada que hacer por esos porcentajes que os hablaba pues al principio de todo ese movimiento orgánico y de todas esas funciones a nivel del organismo. Es importante que una de las cosas del filtro, bueno, aquí tenéis lo que son las información de lo que es la jarra, si queréis podéis coger uno y luego si no lo tenéis. El filtro son varios estratos. Los estratos que se están utilizando precisamente es teniendo este conocimiento, ¿no? Ponerlo pues ahora sí en práctica y decir, bueno, pues no solamente es, realmente hacer un agua alcalina es muy fácil, ¿no? Coges el agua del grifo, ¿no? La hierves en una olla de estas esmaltadas de las antiguas, que las consigues en las ferias, ¿no? Y ya está. Y si quieres que sea un poco más alcalina, ¿qué le vas a agregar? Magnesio. Magnesio. Bicarbonato de sodio. Y tienes agua alcalina. ¿Qué pasa? Que hacer grandes cantidades de esa agua solamente está alcalinizada, nada más. Es un método de tener agua alcalina. O sea, eso no es un secreto. Metéis en Google cómo hacer agua alcalina. Con bicarbonato de sodio, con magnesio, hierves el agua y punto. Hirviendo la sola es para esterilizarla y muchas veces, no sé si a lo mejor recordáis que antes hervía el agua en estas ollas esmaltadas y abajo quedaba como un hollín metálico, que eran los metales pesados. ¿Qué pasa? Que no quita todos los metales pesados, porque los metales pesados están estancados. Entonces, si tú remueves mucho el agua, pues van a volver a subir esos metales pesados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Filtrarlo, en ese caso. Entonces, ya no solamente obtendríamos un agua alcalina, sino que luego también tendríamos que filtrarlo. Por eso se hace este tipo de filtros, ¿no? Este tipo de filtros lo que favorece es eso, simplemente que cojamos el agua del grifo, que cojamos el agua embotellada, cualquier tipo de agua. ¿Por qué? Porque le va a quitar el cloro, le va a matar todos los microorganismos patógenos que pueda tener, todos. El producto final, como tiene magnesio, va a liberar partículas de este mineral de magnesio que ya sabemos que es beneficioso. Claro, las partículas no va a llegar a la suplementación de una cápsula de magnesio, no, pero va a tener algo de magnesio que nos va a favorecer un poco también lo que son los estados de salud. Y por otro lado, gracias a todos los estratos que tiene, el agua que sale con algunas partículas de hidrógeno. Por eso he hablado del tema del hidrógeno, porque también se están vendiendo pues, otros productos que hidrogena el agua, que es que pasan por el grifo, no sé qué, hidrogena el agua y tienes que beber del agua para obtener esas cantidades de hidrógeno. Pues bien, los últimos estudios que se han realizado con respecto a esta agua, se ha visto que tiene estas partículas, por decirlo de alguna manera, de hidrógenos, que entonces tendremos un agua alcalina, por un lado, porque es el producto, que es la idea original, porque ya sabemos para todos esos procesos, para liberarnos de todos esos procesos patológicos, pero es que a su vez vamos a obtener un agua que tiene presencia de magnesio con todos los beneficios del magnesio y por otro lado la presencia del hidrógeno. Entonces, claro, obtenemos muy fácilmente pues un agua realmente de calidad. Entonces, si realmente vamos a respetar que somos ese 70% que hablábamos al principio de agua, pues debemos ingerir un agua realmente, cuando yo digo, por ejemplo, en la radio, claro, es que tiene que ser un agua de calidad.